Le damos continuidad esta semana en TV Deportiva al micro del Gimnasio Galeno con los profesores Nico Medina y con Carlos Renz. En este caso nos metemos con más preparación física a través de nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos con ustedes. Un placer. Y bueno, nuevamente con el profesor Nicolás Medina. Hoy vamos a hablar de resistencia cardiovascular. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, vamos a desarrollar un poquito el tema sobre la resistencia cardiovascular. Sí, bueno, podemos decir que la resistencia es una condición la cual para definirla podemos decir que tratamos de hacer un esfuerzo durante un tiempo prolongado. Podemos dividirla o clasificarla en presencia de oxígeno o no, donde vamos a llamar la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica, que ya, como bien dije, es en presencia de oxígeno o no, y donde podemos trabajar ciertos deportes específicos o en cualquier actividad deportiva. Bien, para clarificarle a la gente por ahí dentro de la jerga de la educación física o también de la pediatría dentro del ambiente del deporte, se clasifica a las capacidades funcionales, a veces capacidades físicas o condiciones físicas, pero son términos que se utilizan en forma de sinónimos, pero que diferencian o definen cosas totalmente diferentes. Vamos a hablar de capacidades motrices. Se clasifican en condicionales y coordinativas. Las condicionales está la resistencia cardiovascular, de la cual está hablando Nicolás, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. Y después las coordinativas en general, que ya las hemos citado en algunos micros anteriormente. Hoy nos estamos refiriendo a la resistencia cardiovascular, con sus dos grandes grupos, como dijo Nicolás: resistencia aeróbica en presencia de oxígeno y anaeróbica en ausencia de oxígeno. Sin ser tan literalmente en cuanto a la expresión, más o menos para que haya una, diferencia. Me gustaría que hablaras dentro de lo que es la resistencia fisiológica, dar ejemplos y en qué medida podemos clasificar la resistencia aeróbica dentro de esas capacidades funcionales o las áreas funcionales. Bien. Cuando hablamos de la resistencia en presencia de oxígeno y en áreas funcionales, vemos que hay tres áreas funcionales. Que tenemos el área superaeróbica, el área subaeróbica y la más alta dentro de la resistencia aeróbica es el consumo máximo de oxígeno, el consumo de oxígeno. Para hacerlo un poco más gráfico, nosotros cuando hacemos deportes que salimos a trotar, esos 40 minutos, esa media hora o una hora, aquella que es sin intensidad, donde decimos, bueno, vamos a hacer un trote, bueno, ahí estamos haciendo lo que es la resistencia aeróbica, con la presencia de oxígeno. Ahora, cuando nosotros nos disponemos en alguna sesión de entrenamiento, o aquellos deportistas que en su deporte realizan una actividad, por ejemplo, un ejercicio donde están con mucho jadeo, el jadeo respiratorio es cuando ya el oxígeno está en ausencia por completa, donde las pausas en las repeticiones son cortas, donde el nivel de intensidad es alto, bueno, ahí ya vamos a estar en presencia de la última área funcional de la resistencia aeróbica, que es el consumo. Dentro de lo que es la resistencia anaeróbica, tenemos otras tres capacidades que la vamos a desarrollar más adelante. Bien. Ahora, con esas tres, con el subaeróbico, el superaeróbico y el consumo de oxígeno, son en ese orden las tres áreas funcionales de la resistencia aeróbica. Bien, para ir graficando, y a veces es muy complejo, pero cuando se lo aclara queda un poquitito más concreto. Cuando se habla de fisiología del ejercicio, se toma en cuenta los tres sistemas energéticos, los que nos van a proveer de energía. Es como la nafta que tiene un coche y que después se transforma en combustión y hace funcionar el motor. Por ejemplo, la resistencia, en este caso anaeróbica aláctica, en ese concepto famoso del ácido láctico, es aláctica, casi sin presencia del ácido láctico, que es el que va a generar torpeza motriz porque entorpece la contracción muscular. En esta resistencia anaeróbica láctica, si nos centramos en el atletismo, que es muy concreto, por tomar una de las disciplinas atléticas que tiene una variabilidad muy grande para poder tener una graficación, decimos que hasta los 30 primeros segundos de cualquier esfuerzo que nosotros hagamos en forma intensa, ya sea entre el 75 y el 100% de las posibilidades de cada persona, estaríamos dentro del área funcional resistencia anaeróbica aláctica, que no es la aeróbica.
De los 30 segundos a los 3 minutos estaríamos dentro de la resistencia anaeróbica láctica. Y a partir de los 3 minutos de cualquier esfuerzo, llámese correr, caminar, andar en bicicleta, nadar, remar, patinar, pero que pasen los 3 minutos, estaríamos dentro del área de la resistencia cardiovascular, que es lo que estamos hablando. Y a partir de ahí comenzaríamos a desglosarla en las áreas funcionales que en este caso fue explicando Nicolás. Algunos citan un área mucho más, diríamos, básica, es el área regenerativa. Como lo clásico que escuchamos en el deporte, voy a hacer un regenerativo del ácido láctico, después de un esfuerzo, después de una competencia, pero que estaría lindando entre lo subaeróbico y lo regenerativo. Me gustaría que clarificaras a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué parámetro, por ejemplo, si tomáramos la frecuencia cardíaca, ubicaríamos a cada área funcional dentro del aeróbico? Bien, cuando hablamos de lo que es el superaeróbico, lo más alto o el regenerativo, no podemos pasar las 120 pulsaciones. Cuando ya hacemos un trabajo del subaeróbico, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta testear las frecuencias cardíacas y otros test que nos van a dar en realidad lo que es el área funcional que estamos trabajando, pero en parámetros generales podemos decir que de 120 a 160, 170 pulsaciones podemos trabajar el subaeróbico. Estamos hablando de casi a un 80% de la intensidad que todavía seguimos en regenerativo. Ahí todavía estás hablando del subaeróbico o superaeróbico. Del subaeróbico. El superaeróbico no supera las 120. Sí. 120, 130. Por eso decía que según cada deportista. Y ya cuando vamos al consumo máximo de oxígeno, ya pasamos las 180 pulsaciones cardíacas. Entonces ahí ya vamos metiéndonos en lo que es las áreas de resistencia anaeróbica. Bien, o sea que tenemos un rango hasta, desde lo teórico, entre 160 y 180 pulsaciones para ya estar dentro de lo que nosotros denominamos VO2 máximo o capacidad de consumo máximo de oxígeno, cuando sería la última área funcional desde lo aeróbico. Y pasado esa frecuencia cardíaca estaríamos dentro de lo que es lo anaeróbico. Puede ser láctico, depende del esfuerzo, o aláctico también, dependiendo del tiempo. Bueno, cerramos este micro para continuar dando ejemplos prácticos, tanto en el deporte como en la vida recreativa y de la actividad física de cualquier persona, en este caso que no sea deportista, pero también dentro de los deportistas. Muchísimas gracias, Nicolás, a ustedes por la atención dispensada y nos encontramos en el próximo micro.